Hola, ¿me escuchan? Sí, Ya. sí. Ahora creo que está un poco mejor, ¿no? Bueno, no sé si es el clima o qué afecta al internet. Entonces veíamos que dentro de los criterios diagnósticos para el trastorno paranoide teníamos acá, más que todo la desconfianza, la suspicacia general, ¿no? La sospecha de que se va a abusar de estas personas, las dudas no justificadas, ¿no? De las personas cercanas como amigos, socios, familiares, resistencia a confiar en los demás, ¿sí? Y creen que estas personas algo les van a hacer, los rencores o los ataques hacia estas personas, ¿no? Que alguien les está siguiendo, las sospechas de infidelidad cuando no hay tal cosa, ¿no? Personalidad, el diagnóstico, entonces no es todo infundado, está mal infundado todo esto. Entonces, si es que también relacionamos la esquizofrenia, si es que ya hay un diagnóstico de esquizofrenia, no se puede dar un diagnóstico de trastorno de personalidad, porque ya tenemos el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico primero sería la esquizofrenia. Así como dice acá en el diagnóstico diferencial, siempre tenemos que descartar la esquizofrenia paranoide, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad. Vimos que la psicoterapia y la farmacoterapia en este grupo de trastornos del grupo A, entonces sí están presentes, ¿no? Pacientes con patrón de aislamiento social, este es el trastorno esquizoide, ¿no? Dificultades para relacionarse con los demás. Este tipo de personas son los que están alejados, los que son introvertidos, los que están aislados y solitarios, ¿no? El esquizoide. Que también vimos que se puede tratar con la psicoterapia. Entonces, incluso tienen, dijimos, sus trabajos nocturnos. Es todo lo aislado que puede ser una persona, tiene este tipo de trastorno esquizoide. Distanciamiento social y restricción de la afectividad. Sí, que comienza en la edad adulta. Hay gente que no, que siempre está sola. Entonces no desea ni disfruta de relaciones personales. Este es uno de los criterios diagnósticos. Escoge actividades solitarias, hay poco interés para tener relaciones sexuales, disfruta con pocas a ninguna actividad, no tiene amigos, es indiferente a los halagos o críticas y aplanamiento de la afectividad. ¿No? También vimos algunos videos. Entonces, también si es que existe la esquizofrenia o la presunción diagnóstica de esquizofrenia, hasta no descartarla, no podemos decir que tiene un trastorno esquizoide de personalidad. Y el esquizotípico, que son personas marcadamente extravagantes o raras, ¿no? Que tienen el pensamiento mágico, que tienen ideas raras, peculiares, ilusiones, que no son realistas. Luego tienen un déficit social interpersonal, está asociado a malestar agudo y capacidad de relaciones interpersonales, pero tampoco son tan aislados como el trastorno esquizoide. Esa es la diferencia, ¿no? Pregunta de examen, chicos, acá tienen que diferenciar bien esquizoide de esquizotípico. Entonces, existe un patrón de déficit social interpersonal asociado a malestar agudo y capacidad reducida de relaciones interpersonales, distorsiones cognitivas y perceptivas. Quiere decir que no está de acuerdo a la realidad, no está distorsionando lo que existe en realidad, ¿no? Y eso se va a evidenciar con las excentricidades que comienzan en la edad adulta. Ideas de referencias, creencias raras, experiencias perceptivas inhabituales, pensamiento y lenguaje raro, suspicacia o ideación paranoide, afectividad inapropiada o restringida, comportamiento y apariencia rara, falta de amigos, ansiedad social, pero que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse con temores paranoides.
Lo mismo, ¿no? Si existe esquizofrenia u otro de los trastornos psicóticos, no podemos pensar en este tipo de enfermedad, ¿no? Tenemos que descartarlos, son sus diagnósticos diferenciales, ¿no? El trastorno de personalidad por evitación, trastorno esquizoide de la personalidad y la esquizofrenia. No tiene que haber una clara diferencia, un buen diagnóstico. No, como no son realistas, entonces tienen pensamientos mágicos, ilógicos, ideas raras, entonces 10% de estos pacientes se va a suicidar, ¿no? Qué sé yo, por ahí creen que vuelan, hacen cosas raras, ¿no? Que se exponen. Luego entramos ya a los trastornos de personalidad tipo B y creo que ahí nos quedamos, ¿no? En el trastorno antisocial de la personalidad. Luego tenemos el trastorno límite de la personal alistriónico y al trastorno narcisista, que es de los que vamos a hablar hoy día. Estos pacientes tienen clara inclinación al dramatismo, no es lo que caracteriza este tipo de enfermedad. Son muy emotivos y tienen una conducta errática. ¿Qué dijimos de los antisociales? A ver si alguien se acuerda. Un favor, van a volver a colocar su nombre en el chat, con lo que se ha grabado varias veces. No están ahorita en este chat. Vayan colocando, por favor. A ver, Andrea Yanapa, ¿qué te acuerdas de la personalidad antisocial? Sí, buen día. Buen día, Andrea. Sobre la personalidad antisocial, me dijo, no la escuché bien. Sí. Es como el desinterés a otras personas o a la sociedad. Entonces, es como dice acá, no van a seguir las reglas, ya que existan en la sociedad, que existan en un lugar, tienden a incumplir las reglas. Si no las reconocen, no se adaptan, no quieren, no están en esa necesidad de cumplirlas. ¿Por qué dijimos también que esto puede ser? Por eso es que para ellos es como si nada, matar, robar, no hacer, cometer actos, para ellos no les importa en el más mínimo. También vimos que esto se afecta porque el área donde viven ellos, no el área específicamente, sino cómo se crían, cómo van viendo, cómo es su entorno. Y si ustedes recuerdan todo lo que hemos llevado en el desarrollo psicosexual, el desarrollo cognitivo, el ambiente es muy importante, qué es lo que viven ellos, cómo viven, las carencias, ¿no? Y también eso va a hacer que se torne a una favela, por ejemplo, en Brasil. Vemos que hay los más altos índices de antisociales y de criminales y se crían en eso, ¿no? Los niños aprenden esos hábitos, saben que no existen reglas. La misma policía sabe que esos lugares donde hay villas en la Argentina, uno no tiene entrada. ¿Por qué no hay ley que pueda regir? Si no reconocen ni se crían en ese entorno, es de ahí de donde salen los antisociales. O es que también tienen demasiado poder, como vemos a nuestros políticos, donde hacen y deshacen con las reglas, con las leyes, ¿no? Con la constitución política. También ahí va, uno no les importa la edad que tenga su pareja, que sea un crimen o que no, o sea, lo vemos a diario, ¿no? Hay un rasgo, un tipo de actividad, de personalidad y no les importa nada.
Entonces, el inicio del trastorno ocurre antes de los 15 años. ¿No? ¿Por qué? Porque se está formando de esa manera. No hay algo que les limite, no hay una buena educación, no hay una buena crianza, ¿no? Por eso es que dijimos, y esto se evidencia traspolado en que en las cárceles está este tipo de población, ¿no? Que tiene este trastorno. Por algo están ahí adentro, un 25% serán inocentes, pero el resto tiene esa característica, ¿no? Por más que se queden ahí, el tiempo que se queden, no creo que cambien, ¿no? Los que tienen la característica de personalidad antisocial. Entonces, también dijimos que estas personas pueden llegar a ser nuestros pacientes, ¿no? Van a llegar incluso a ser nuestros pacientes y se ven como personas normales, agradables, encantadoras, pero que son capaces de mentir, ¿sí? Entonces ellos tienen esta habilidad de mentir, de robar, el abuso de sustancias, las actividades ilegales. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de trastornos. O sea, llevamos psicología médica también para esto. No hicimos ese hincapié, si bien vamos a diagnosticar a un paciente paranoico, paranoide, esquizotípico, ya, pero estos antisociales son los que nos pueden hacer más daño incluso en nuestro centro de salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son manipuladores, son exigentes, no van a mostrar ansiedad ni depresión, pueden ocasionar esta tendencia a suicidarse, no amenazan, quejas, las quejas somáticas son fuertes, que les duele o algo, pueden impresionar con la inteligencia verbal, son los que pacientes que van a embaucarnos en una emergencia. Entonces tenemos que tener y ante la mínima sospecha, para eso existe un policía también en las emergencias, ¿no? Policía que nos ayude a poder controlar este tipo de pacientes, porque a veces no la integridad de la emergencia o de los pacientes o de nosotros mismos está en juego. No son embaucadores, son manipuladores, no van a decir la verdad. Y si no dicen la verdad, vamos a poder confiar en una historia clínica de ellos. No. También vemos, ¿no? La promiscuidad, los abusos del cónyuge, abusos a niños, conducir ebrios. Entonces, es más, es que hacen lo que quieren prácticamente, ¿no? Lo que les da la gana, incluso les encanta ocasionar daño. Y acá es lo que les decía, pueden confundir a cualquier clínico, o sea, nos hacen creer cualquier otra cosa, ¿sí? Parecen tranquilos, creíbles, pero detrás de esa apariencia se esconde tensión, hostilidad, irritabilidad, ira. Entonces son personas que pueden estar haciendo algún daño al mismo paciente, la esposa de un paciente, por ejemplo. No sabemos. Entonces, ante eso tenemos que tratar de analizar bien qué tipo de personalidad, cómo es el paciente o los familiares y hay que tener mucho cuidado. Entonces, para que se manifieste el trastorno, el paciente debe sometérsele a atención. Y eso es lo que dijimos que hacen los policías, ¿no? Cuando saben que es alguien que está implicado, que saben que es el asesino, por decirlo así, o el que roba, lo confrontan, ¿no? Con mentiras o con palabras, con frases, para que pueda salir a relucir la personalidad, porque son los que embaucan perfectamente. También se ve que pueden tener anormalidades en el electroencefalograma y signos neurológicos leves que muestran lesión cerebral mínima. Entonces, la psicoterapia mucho no les va a ayudar, ¿no? Cuando sienten que están entre compañeros, desaparece su falta de motivación para el cambio. La farmacoterapia se utiliza para tratar los síntomas más incapacitantes, como la ansiedad, depresión, pero como son gente que abusa de sustancias tóxicas, hay que saber controlarlos, ¿no? Es muy complicado, por eso es que existe la cárcel, ¿no? Hay que sacarlos de la sociedad, porque este tipo de personas hacen daño, ¿no? No dejan surgir la sociedad, tenemos que aislarlas, ¿no? Incluso
bueno, de acuerdo a la condena y a lo que haya hecho, en algunos países los eliminan. En los pacientes con el trastorno límite de personalidad, este trastorno se sitúa en una frontera entre la psicosis y la neurosis. Por eso es que se dice que hay un límite, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Hay una inestabilidad afectiva, conductual, de relaciones objetales y autoimagen. Entonces, esta inestabilidad es lo que va a producir, ¿sí? Entonces puede ser llamado también como esquizofrenia ambulatoria o pseudoneurótica, trastornos psicóticos del carácter, trastornos de la personalidad por inestabilidad. Entonces, han visto que hay algunas enfermedades, por ejemplo, o trastornos, perdón, el trastorno de personalidad antisocial es más frecuente en varones que en mujeres. En cambio, esto es más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, por el sexo mismo ya podemos ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál puede prevalecer? En los familiares del primer grado de estos pacientes se ha observado una mayor prevalencia de trastorno depresivo mayor, trastorno por abuso de alcohol o de otras sustancias. Entonces es muy cierto esto de que tenemos que hacer un análisis retrospectivo del paciente, ¿no? Si es que ha llegado a tener algún familiar con depresión, con abuso de sustancias, nos dan una pauta, ¿no? Casi siempre parecen encontrarse en estado de crisis, ¿no? Esas son sus manifestaciones clínicas. Los cambios de humor son evidentes. Entonces también sufren de episodios psicóticos de corta duración, el cutting, por ejemplo, ¿no? En adolescentes que están están entrando ya a este tipo de trastorno. Entonces su conducta es muy imprevisible y rara, sus logros están a la altura de sus capacidades. Hay algunos signos, síntomas que nos tiene que llamar la atención. Sí se sienten personas dependientes y hostiles, mantienen relaciones conflictivas con los demás. Y de esto van a ver, chicos, van a ver puede ser que en la universidad, en los pacientes, en el vecindario, ¿no? Hay personas que manipulan a los demás, ¿no? Dentro de este rango, pues, se hacen a las víctimas. Y bueno, es un trastorno de personalidad. Son personas manipuladoras que siempre van a estar con alguien, ¿no? No toleran la soledad y necesitan a alguien a su lado para ir manipulando y que se vayan cumpliendo sus objetivos. No, no están solos. Se quejan de sentimientos crónicos de vacío, tratan de llamar la atención. Sí se pueden ver normales, pero distorsionan las relaciones con los demás. Entonces, es mi amiguita y si no me hace caso, es mi enemiga, ¿no? Entonces, aquí vemos ya ese tipo y hemos tenido, ¿no? Alguna relación o alguna amistad que es demasiado demandante, ¿no? Lo que no es saludable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Algunos especialistas utilizan los conceptos de panfobia, panansiedad, panambivalencia y sexualidad caótica. Dentro de lo que son los criterios del DSM-4 de enfermedades mentales, dice es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Es una persona totalmente inestable. La autoimagen y la afectividad y muy notable impulsividad que comienza en la edad adulta. Entonces, no quieren estar solos, tienen ese miedo, por eso es que tienen esos esfuerzos frenéticos para evitar el abandono. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, por la alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Alteración de la identidad, autoimagen o sentido de sí mismo acusado o persistente. Dentro del diagnóstico, también vemos la impulsividad, los comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes, inestabilidad afectiva, sentimientos crónicos de vacío, ira inapropiada, intensa, dificultades para controlarla, la ideación paranoide transitoria con el estrés. Entonces tenemos que ir viendo cómo es esta paciente. El tratamiento, la psicoterapia, es un poco más complicado, ¿no? Y se utiliza para ayudar a pacientes a controlar los impulsos y ataques de ira.
Específicamente, reduce su sensibilidad a la crítica y al rechazo. Se utilizan videos para el paciente, para que el paciente vea el daño que le hace a los demás con los actos. Farmacoterapia, también se puede usar antipsicóticos, antidepresivos, inhibidores del IMAO y alprazolam para la ansiedad, la depresión. La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta maladaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, se puede hablar de un trastorno de la personalidad. La personalidad se expresa por un estilo propio y patrones específicos de pensamiento, sentimiento y acción. Cuando los rasgos de personalidad son inflexibles y comienzan a ocasionar problemas por la conducta maladaptativa y conflictiva, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social, se puede hablar de un trastorno de la personalidad. Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y comportamientos que se alejan de las expectativas de la cultura a la que se pertenece y que se presenta en al menos dos de las siguientes áreas: la cognición, la afectividad y el funcionamiento interpersonal o el control de los impulsos. De acuerdo a la clasificación del DSM-5, se dividen en 3 grupos o clústeres. Clúster A, extraño o excéntrico. Dentro del clúster A se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad paranoica. Se caracteriza por desconfianza injustificada, suspicacia hacia los demás, hipersensibilidad, celos, envidia, rigidez, autoestima excesiva y tendencia a culpar y asignar intenciones malévolas a otros. Personalidad esquizoide. Se caracteriza por timidez, sensibilidad excesiva, soledad, distanciamiento de las relaciones cercanas o competitivas, excentricidad, sin pérdida de la capacidad de reconocer la realidad y soñar despierto, e incapacidad para expresar hostilidad o agresividad. Son percibidos como introvertidos o excéntricos, llevan una vida solitaria y no les interesa la interacción social. Personalidad esquizotípica. Semejante al trastorno de la personalidad esquizoide, pero el individuo también muestra pruebas leves de pérdida de contacto con la realidad, creencias extrañas, distancia y retraimiento. Tienen un pensamiento mágico, ideas extravagantes y son percibidos como sorprendentemente raros. Clúster B. Dramático, impulsivo y errático. Dentro del clúster B se encuentran 4 tipos de personalidades.
personalidad histriónica. Se caracteriza por inestabilidad emocional, excitabilidad, hiperreactividad, vanidad, dependencia y sobreactuación para captar la atención, así como actitud seductora. Tienden a ser inmaduros y se les dificulta mantener relaciones duraderas. Personalidad narcisista. Se caracteriza por sentimientos de grandiosidad, sensación de tener más derecho, falta de empatía, envidia, manipulación y necesidad de atención y admiración. Sensación exagerada de importancia de uno mismo, preocupación por las fantasías del éxito final, respuesta exagerada a la crítica, inquietud excesiva por la autoestima y la imagen propia. Personalidad antisocial. Define a personas en conflicto con la sociedad. Son incapaces de manifestar lealtad y se muestran egoístas, insensibles, irresponsables, impulsivos, no sienten culpabilidad ni aprenden de la experiencia. Muestran bajos niveles de tolerancia a la frustración y tendencia a culpar a los demás. Tienen incapacidad de ajustarse a las normas sociales que rigen la conducta individual. Personalidad límite. Se caracteriza por inestabilidad, impulsividad y sexualidad caótica. Actos de suicidio, comportamiento autolesivo, problemas de identidad, ambivalencia y sentimientos de vacío y aburrimiento. Tienen una extraordinaria inestabilidad afectiva, del estado de ánimo, conductual, de relaciones objetales y de autoimagen. Clúster C, ansioso o temeroso. Dentro del clúster C se encuentran 3 tipos de personalidades. Personalidad obsesivo-compulsiva. Se caracteriza por una preocupación excesiva por cumplir las normas y la rigurosidad. El individuo puede ser rígido, excesivamente concienzudo, muy inhibido e incapaz de relajarse. Se definen por el perfeccionamiento, orden, inflexibilidad, tosudez, constricción emocional e indecisión. Personalidad evasiva. Se caracteriza por bajos niveles de energía, fatigabilidad, falta de entusiasmo, incapacidad para disfrutar de la vida y sensibilidad excesiva al estrés. Tienen una personalidad retraída o tímida y despliegan una hipersensibilidad frente al rechazo. Manifiestan enormes deseos de compañía, sin embargo, muestran una enorme necesidad de reafirmación y de aceptación sin críticas. A veces se describen como individuos con complejos de inferioridad. Personalidad dependiente. Se caracteriza por una conducta pasiva y sumisa. La persona no está segura de sí misma y se hace absolutamente dependiente de otros. Carecen de confianza en sí mismos y hacen que otros asuman la responsabilidad de los aspectos importantes de su vida. Cualquiera de nosotros podríamos sentirnos identificados con alguna de estas características, lo cual es esperado, ya que los rasgos de personalidad se manifiestan de acuerdo al contexto en el que se esté viviendo. Por ejemplo, después de un asalto, probablemente una persona tenga rasgos paranoides, o al estar a cargo de un proyecto importante, muestre rasgos obsesivo-compulsivo. Pero eso no significa que tengan el trastorno. Aproximadamente 10% de la población general tiene un trastorno de la personalidad. Para diagnosticarlos, se requiere de la valoración de un profesional experto en el área. Todos han colocado su nombre en el chat. Solo hay 12 personas que han puesto. Luana, Presente, doutora. Alanes, Alejo, Presente, doctora. Ballena, Presente, doctora.
Bustamante. Cáceres Diego. Calizaya Juacho Joel. Presente, doctora. Alejandro, no, bien. Figueroa. Presente, doctora. Abraham Gómez. Presente, doctora. Cristian. Guillén. Presente. Presente. Ya, Noemí. Noemí no viene, ¿no? He revisado las listas y no está viniendo Noemí. ¿Asiste a sus otras clases, Noemí? Luder Mendoza. Presente, doctora. Sara Emily. Sara. Rosa Daira. Presente. Milka Séfora. Presente, doctora. Rodrigo Parra. Presente, doctora. Carla Juliana. Fabiana Scarlett. Presente, doctora. Eric Oscar. Presente, doctora. Víctor Moisés. Presente, doctora. Yanapa Mamani. Andrea. Presente, doctora. Y Alberto. Está Luis Alberto Zamuriano.